Hola curiosos, hoy hablaremos de Marie Curie, una mujer sobresaliente que consiguió los premios Nobel y que nos dejó un legado científico asombroso. Y todos esos logros los realizó en un mundo que no valoraba a la mujer. ¡Comenzamos! María Salomea Sklodowska nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, cuando pertenecía todavía al Imperio ruso. Fue la menor de los 5 hijos de los maestros Bronislava Boguska y Vladislav Sklodowski, quien impartía clases de matemáticas y física. A la edad de 10 años empezó a asistir al internado de J. Sikorska y posteriormente se graduó con una medalla de oro en una escuela para niñas, el 12 de junio de 1883. Sufrió un colapso, posiblemente debido a una depresión por la muerte de su madre a causa de la tuberculosis, cuando ella solo tenía 10 años, y pasó un año en el campo con los parientes de su padre. Al año siguiente se trasladó a Varsovia con su progenitor y tuvo que dar clases particulares, ya que no pudo inscribirse en una institución de educación superior debido a su género. Fue entonces cuando ingresó junto con su hermana Bronislava en la Universitet Latajasi, una institución clandestina que admitía a estudiantes femeninas. El traslado de María y de su hermana a París fue una decisión conjunta motivada por el deseo de ambas de acceder a una educación superior, que no podían obtener en Polonia por ser mujeres. Las dos hermanas llegaron a un acuerdo: apoyarse la una a la otra para financiar sus estudios en París. Bronislava fue la primera en viajar a París en 1889 para estudiar medicina, y María la siguió 2 años después, para estudiar física y matemáticas en la Sorbona. Las dos hermanas compartieron alojamiento, gastos y consejos. Bronislava ayudó económicamente a María, que también trabajó como institutriz y gobernanta, y María ayudó a Bronislava con sus estudios, especialmente en matemáticas. Gracias a su esfuerzo y dedicación, las dos hermanas lograron graduarse con honores y convertirse en profesionales de la ciencia y la medicina. En 1895, María se casó con Pierre Curie, un destacado físico. Marie Curie y Pierre Curie se interesaron por la radioactividad después de conocer el descubrimiento de Henri Becquerel, quien observó que una sal de uranio emitía unas radiaciones misteriosas. Los Curie se propusieron investigar la naturaleza y el origen de esas radiaciones, y para ello utilizaron un aparato inventado por Pierre, llamado el estroscopio, que medía la intensidad de la corriente eléctrica producida por las radiaciones. En 1897 nació la primera hija de los Curie, Irene Curie. Los Curie descubrieron que la radioactividad era una propiedad atómica, que dependía de la cantidad y el tipo del elemento y no de su forma o estado. En 1898 también descubrieron 2 nuevos elementos radiactivos, el polonio y el radio, que emitían radiaciones mucho más fuertes que el uranio. Obtuvieron estos elementos a partir de un mineral llamado plechbenda, que contiene uranio y torio, entre otros metales. Para aislar el polonio y el radio, los Curie tuvieron que procesar toneladas de plechbenda, usando técnicas de trituración, disolución, precipitación y cristalización. El proceso fue muy laborioso y peligroso, ya que los Curie no conocían los efectos nocivos de la radiación sobre la salud. El 20 de abril de 1902 lograron aislar con éxito las sales radioactivas, que eran unas 900 veces más activas que el uranio. Pierre y Marie Curie fueron nominados al Premio Nobel en 1903 por su descubrimiento del polonio y el radio, junto con Henri Becquerel, que había descubierto la radioactividad. Sin embargo, el Comité del Nobel solo quería reconocer a Pierre y a Becquerel, excluyendo a Marie por ser mujer. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. Pierre se enteró de esta decisión y escribió una carta al comité, protestando por la injusticia y pidiendo que se incluyera a su esposa en el premio, ya que ella había sido la principal responsable del trabajo sobre el radio. Gracias a la intervención de Pierre, el comité rectificó y otorgó el premio a los 3 científicos, siendo Marie la primera mujer que recibió un Nobel de Física. Marie Curie no acompañó a su marido Pierre a Estocolmo para recoger el premio. Eva Curie, la segunda hija del matrimonio, nació en 1904 y solo 2 años más tarde, en 1906, murió Pierre Curie en un accidente callejero en París, Francia. Estaba cruzando una calle bajo la lluvia, resbaló y cayó debajo de un carro tirado por caballos.
Murió en el acto de una fractura de cráneo cuando la rueda pasó por encima de su cabeza. Fue una gran pérdida para la ciencia y para su esposa Marie Curie, quien continuó con su trabajo sobre la radioactividad. Marie Curie fue admitida como profesora de la Sorbona tras la muerte de su esposo. Ella ocupó la cátedra de física general que había quedado vacante, siendo la primera mujer en enseñar en esa prestigiosa universidad. Su nombramiento fue una forma de reconocer su contribución al descubrimiento del polonio y el radio, por el que había recibido el Premio Nobel de Física. El radio fue el primer elemento que se obtuvo de forma metálica en 1911, gracias al trabajo de Marie Curie y del químico francés André-Louis de Beauharnais. El polonio, en cambio, nunca se ha obtenido de forma pura, debido a su corta vida media y a su alta toxicidad. Marie Curie recibió su segundo premio Nobel en 1911, esta vez en química, siendo la primera persona en recibir 2 premios Nobel en diferentes campos de la ciencia, y la primera mujer en recibir el Nobel de Química. Sin embargo, su segundo premio estuvo rodeado de polémica y dificultades. Por un lado, tuvo que enfrentarse al escándalo público que se generó por su relación amorosa con el físico Paul Langevin, que estaba casado, lo que provocó el rechazo de la sociedad francesa y la prensa, quienes le acusaron de adulterio y de traicionar la memoria de su difunto esposo. Por otro lado, tuvo que luchar contra el machismo de la Academia de las Ciencias de Francia, que le negó el ingreso como miembro por ser mujer, a pesar de su brillante trayectoria científica. Afortunadamente, el Comité del Nobel no se dejó influir por estos hechos y reconoció el mérito de Marie Curie, que viajó a Estocolmo para recibir el premio, acompañada por su hija Irene, que también sería posteriormente Premio Nobel en Química en 1935, junto a su esposo, Frédéric Joliot. Irene Curie, la hija mayor de Marie Curie, fue una gran ayuda para su madre en el uso de los rayos X durante la Primera Guerra Mundial. Irene tenía 17 años cuando estalló la guerra y se ofreció como voluntaria para acompañar a su madre en las ambulancias radiológicas que llevaban equipos de rayos X portátiles a los hospitales de campaña. Irene convenció a su madre de la importancia de esta labor, ya que los rayos X permitían localizar y extraer los fragmentos de metralla de los soldados heridos, evitando así infecciones y amputaciones. Irene también ayudó a su madre a obtener los fondos necesarios para financiar las ambulancias radiológicas, que eran muy costosas. Marie Curie solicitó la ayuda a la Cruz Roja Francesa, el gobierno francés, la Universidad de París y varios donantes privados. Gracias a su esfuerzo y dedicación, Marie e Irene Curie lograron salvar la vida de miles de soldados. Marie Curie murió a los 66 años, el 4 de julio de 1934, en Passy, Francia, a causa de una anemia aplásica. Esta enfermedad se caracteriza por la incapacidad de la médula ósea de producir suficientes glóbulos rojos, blancos y plaquetas, lo que provoca debilidad, infecciones y hemorragias. Se cree que la anemia aplásica de Marie Curie fue provocada por la exposición prolongada y sin protección a la radiación, que emitían los elementos que ella misma había descubierto y estudiado, el polonio y el radio. Marie Curie trabajó con estos elementos durante más de 30 años, manipulándolos directamente con las manos, llevándolos en los bolsillos de su ropa y guardándolos en su escritorio. Además, durante la Primera Guerra Mundial, usó equipos de rayos X portátiles para ayudar a los soldados heridos sin tomar ningún tipo de precauciones para evitar la radiación. En aquella época se desconocían los efectos nocivos de la radiación sobre la salud, y Marie Curie no sospechaba que su trabajo le estaba causando un grave daño. El material con el que trabajaba Marie Curie sigue siendo radiactivo, incluso casi un siglo después de su muerte. El radio 226 tiene una vida media de unos 1600 años, lo que significa que tarda este tiempo en perder la mitad de la radiactividad. Por eso, los objetos personales de Marie Curie, como sus cuadernos, su ropa o sus instrumentos de laboratorio, todavía emiten radiación y deben ser almacenados en contenedores de plomo y manipulados con precaución. Marie Curie fue la primera mujer en recibir sepultura con honores en el Panteón de París por méritos propios, en 1995. Su cuerpo fue enterrado en un ataúd de plomo porque sigue siendo radiactivo. Deja tus comentarios sobre lo que piensas de este episodio y tus propuestas para que podamos desarrollar otros episodios con temas que sean de tu interés. Suscríbete a La Mirada Indiscreta y visita mi página web www.gabinoserrano.com. Allí encontrarás información sobre mis novelas. Nos vemos y oímos en el próximo episodio.
historias que nadie ha escrito. Descubre arqueología y biografías perdidas.